Es un gran placer estar comunicándome con ustedes a través de este medio y compartiendo la palabra del Señor. Deseándole de todo corazón que el Señor le esté bendiciendo grandemente y que pueda disfrutar estos minutos, lo cual estaremos juntos hablando del tema caído, restaurado y usado por Dios. 3 experiencias: estar caído, pero luego de estar caído, estar en una situación de fracaso, restaurado por Dios mismo, y a su vez también estar siendo usado. Ahora debemos cuidarnos muy particularmente de algunas cosas muy importantes para no llegar al estado de caído. La diferencia es que llevamos el fracaso en nuestra vida, las marcas del pecado. Entonces cuando nosotros caemos es porque hemos jugado con el pecado, estar cerca del pecado, acariciado, gustar el pecado. Entonces debemos cuidarnos muy particularmente. La Biblia nos dice que debemos huir de todo lo que puede llevarnos a fracasar, a pecar contra Dios mismo. El otro problema es descuidar la vida espiritual, es dejar de orar, dejar de estudiar la Biblia, dejar de congregarnos y así sucesivamente, dejando las cosas importantes, las que nos edifican, las que nos relacionan con Dios sobre todas las cosas. Pero el otro problema es el ocio, es cuando no estamos comprometidos en ninguna tarea. Y es muy peligroso no estar comprometido, no tener ninguna responsabilidad. ¿Por qué es peligroso? Porque Dios de antemano preparó una tarea, un plan con nuestra propia vida. ¿Y qué estamos haciendo con aquello que Dios ha preparado y ha determinado para nuestras vidas? Pero el cuarto problema es las ambiciones, aquellas ambiciones personales como la que tuvo Lucifer, Acán, Judas. Aquellos que han estado ambiciosos de aparecer, de tener. No es el asunto tener en lo cuanto a lo material, sino tener las cosas de Dios, la riqueza de Dios. Pero la otra problema que podemos tener es cuando tenemos la autoconfianza. Cuando creemos que nunca nos va a ocurrir a nosotros, nunca nos va a pasar. Y eso fue Sansón, como fue Pedro. Pedro, cuando Jesús le dijo la última noche que le iban a negar, dijo: estos podrán dejarte, pero yo no. La autoconfianza. Las 5 cosas que debemos cuidar: de no jugar con el pecado, no descuidar nuestra vida espiritual, cuidado con el ocio, cuidado con las ambiciones personales y también cuidado con la autoconfianza. Entonces vamos a entrar en la primer cosa que tenemos cuando nosotros fracasamos: la caída. Estar caído es perder la posición en que nos encontrábamos, aquella posición que nos da una relación saludable, en un estado de denigración, un estado de fracaso. Puede ser en lo espiritual como en lo ministerial. Una persona puede fracasar y caer de su estado. Entonces esa persona que ha fracasado, ha caído de su estado, se encuentra en un estado de culpabilidad. Cuando la persona caída tiene la culpa en su conciencia. Por ejemplo, el salmista David se encontraba en un estado, y ahí lo dice en el Salmo 51, en el versículo 3, mi pecado está siempre delante de mí. Pero él reconoce su condición de pecador y que siempre estaba delante de él y su culpabilidad era permanente. Si usted quiere ver lo que es la confesión de un pecado, lea el Salmo 51, porque en los primeros 3 versículos usa el pronombre personal. Yo he pecado contra ti, y continuamente él reconoce. Pero aquellos que muchas veces escapan y culpan a otro, nunca recibirán el perdón, porque nunca lo reconocen. Pero el segundo estado de una persona caída se encuentra en la conciencia manchada. Hay 4 estados de conciencia, y en una de ellas la persona se encuentra Por ejemplo, la conciencia limpia, la que fue purificada. Ese es un estado. Pero luego viene el estado de la conciencia manchada después de haber pecado.
Pero también está la conciencia corrompida, según Tito 1:15, que tiene la mente y su conciencia corrompida, haber perdido el estado original, la condición de corroer la conciencia. Pero luego cuando llega al cuarto estado, al estado denigrante, donde ya perdió toda esperanza, es la conciencia que se cauteriza. Ese es el estado de la conciencia donde ya no hay más perdón, donde el Espíritu Santo no actúa. Se encuentra en una conciencia manchada, porque comienza a denigrarse. Usted se encuentra cuando ha caído con su conciencia manchada. Es inmediatamente donde debe reflexionar, buscar el perdón de Dios y la misericordia de Dios para que Dios pueda restaurarle. Pero la tercera cosa, su estado emocional de amargura. David reconoce que había perdido el gozo y la alegría en su vida por el pecar. Por eso dice, vuélveme el gozo de la salvación. Ya no tenía el gozo, la alegría. Él reconoce que entre las cosas que había perdido, una de ellas era el gozo. Entonces queremos repasar esto porque es muy importante. Cuando estamos caídos, ¿cuál es? Nos sentimos culpables. La culpabilidad, el estado de denigración, de hacernos sentir que no valemos nada y que no podemos restaurarnos. La misericordia de Dios va a ser muy inalcanzable. Esto era el estado de una persona caída. Pero el segundo estado es la emoción, la amargura. Emocionalmente se encuentra en un estado de amargura y una conciencia manchada. Pero en cuarto lugar, hay una grieta en su vida. En esa grieta donde el enemigo tiene acceso, el pecado que no se repara, el pecado que no se confiesa, la comunión que no se arregla, la discordia que no se restaura. Esa grieta siempre el enemigo va a entrar. Siempre va a entrar, siempre va a tener acceso y usted será tan fuerte conforme a su debilidad. Usted tiene una área débil, bueno, así será su fortaleza. Por eso es importante que restauremos nuestras grietas y que el enemigo no tenga ningún acceso. Pero, en quinto lugar, el caído es presionado muchas veces por la opresión de los demonios, acusado ante Dios y en su interior, y siempre tiene la culpabilidad y llega a un estado tan grave que no cree que hay esperanza para él. Pero gracias a Dios que en esta ocasión estaremos hablando de estar caído pero restaurado y aún ser usado por Dios. Pero en sexto lugar, espiritualmente es débil para la batalla espiritual. Es una persona débil, por supuesto, una persona en un estado de fracaso. Es imposible estar en las primeras líneas de batalla. Es un interior donde un estado de conciencia está manchado, su conciencia está débil, pero la batalla no podrá ganarla. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba en la batalla en el capítulo 17, 1 Samuel, allí Saúl con todo el pueblo y los filisteos del otro lado? Pero ¿cuántas batallas había ganado Saúl? ¿Cuántas victorias Dios le había dado? Pero en ese momento Saúl tenía miedo, no tenía la confianza y no tenía la seguridad. ¿Por qué? Porque tenía su conciencia manchada y sabía que él no podría ganar. Pero apareció aquel muchacho que desafió al filisteo y que podría tener una gran victoria con seguridad y que con su propia espada lo mataría. ¿Se da cuenta? Cuando una persona está caída, tiene su conciencia manchada, es imposible ir a las primeras líneas de batalla porque sabe que con seguridad no va a ganar. Pero también está en un estado de estancamiento y de muerte espiritual. Está allí. Esto no es el propósito de Dios. Para esto Dios no nos liberó de el pecado. Para esto Dios no nos liberó de la condición de pecado. Para esto Dios nos sacó a Israel de Egipto para que muriera en el fracaso.
El objetivo de Dios era una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel, donde Dios le estaría dando la bendición. De la misma manera ocurre con nosotros. El Pablo dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Hay batallas, hay luchas, hay tentaciones, pero somos más que vencedores. Estas personas caídas perdieron muchas veces la vida espiritual, la relación con el Señor. Perdieron los grandes valores, la posición y la victoria. Pero gracias al Señor, gracias a Dios, que hay una posibilidad. Y la posibilidad es estar en un estado de restauración. Y la palabra restauración es interesante. Es volver al estado original. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús caminaba por el mar de Galilea y los discípulos estaban remendando las redes? Esa palabra significa restaurar, volver al estado original. Pero también la Biblia lo exhorta en Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restaurad a los débiles, a los que han fracasado. Esta es la gran tarea de cada uno de nosotros, restaurar. Y esto es la bendición que Dios nos dio primero, como hijo de Dios, como servidores de Dios, restaurar. Para ser un restaurador es necesario aprovechar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, este es el tiempo en el que Dios te ha dado la gracia, el tiempo, la oportunidad que Dios bondadosamente te concede la gracia. Es el tiempo de la salvación. Entonces un restaurador debe estar alerta y debe estar expectante. Hay una oportunidad, hay un momento. Somos restauradores. Pero en segundo lugar, debemos reconocer que ha fracasado, que ha pecado y que ha fallado. Es imposible ayudar a una persona que nunca ha reconocido su falla. Por eso el salmista David dice, he pecado. No dice, no, fue un error, me indujeron. No. Entonces tú nunca, jamás vas a ser restaurado. Para ser restaurado debes reconocer el pecado. Fue la expresión de David, el verdadero arrepentimiento, reconocer claramente de que ha pecado. Pero en tercer lugar, pedir perdón. Estar en esta expectativa que Dios me perdona. Pero antes del perdón de Dios, debemos reconocer y confesar nuestras fallas. Pedir perdón a Dios que le hemos ofendido. Por eso en el Salmo 32:5 Él reconoce, y también lo dice en el Salmo 51, he pecado contra ti, Señor. He pecado. Y el perdón es volver a restaurar esa relación que se interrumpió con el pecado. El dolor del pecado es lo que nos ha separado y nos ha hecho perder las bendiciones, las misericordias que Dios bondadosamente en su justicia nos da. Pero luego, para ser restaurado, debemos abandonar el pecado. Por eso el Proverbio 28:13 dice, aquel que confiesa su pecado y se aparta, no solamente reconocerlo, se aparta, alcanzará la misericordia de Dios. Es necesario tomar una firme determinación. Y esa firme determinación, reconocer, pedir perdón y abandonar. Tres cosas muy importantes: reconocer que hemos pecado, abandonar el pecado y tomar una firme resolución de seguir al Señor. Restaurar la comunión es restaurar esa comunión con el cuerpo, con la iglesia, con los santos. Y luego entrar a proceder en los caminos del crecimiento que, por ejemplo, Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 5 al 11, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y progresivamente crecer.
Yo tengo que tomar esa decisión de reconocer, abandonar, restaurar, tener comunión y crecer. Y esto es lo que va a ayudarnos y permanecer en ese proceso de restauración. Estar en ese proceso donde Dios en su misericordia nos da ser paciente. Pero también nos queda un proceso más importante de aquellos que son restaurados. Y el proceso es llenarnos del Espíritu Santo. Usted ve la vida de Pedro antes de ser lleno y después de ser lleno. Antes de ser lleno confiaba en sí mismo, lo negaba y fracasó. Pero después de ser lleno se coloca de pie y predica con toda contundencia la palabra de Dios. La restauración es estar libre del pecado, libre del pasado, libre de actitudes, libres de toda grieta. Dios bendice a los fieles. Pero ahora viene la tercera parte. Después de haber caído, fracasado, está restaurado. Pero ahora Dios en su misericordia nos da ese privilegio tan grande de usarnos, de ser usado por Dios. Cuando la persona fracasa, Dios en su bondad extiende su mano para liberarnos. Elías era un hombre que deja ungidos. Antes de que él partiera de esta tierra, debería dejar 3 ungidos. Había dejar a Eliseo, a Jehú. Habían dado en sus caminos. Pero en una gran victoria que él tiene en el Monte Carmelo y glorifica a Dios, pero cuando llega la amenaza, el miedo, la duda, todo esto lo embarga a Elías. Entonces Jezabel lo desafía. Entonces su fe se sacude, es sucumbida y quería morir. Pero Dios le dice, no, yo tengo que usarte todavía. ¿Cuántos de ustedes están pasando por momentos difíciles, duros, pero Dios todavía tiene planes contigo? No es de morir en el fracaso, no es de morir en la lucha, no, Dios tiene un plan contigo. Y el otro ejemplo que podemos observar es David. David, usado para dejar el crecimiento de la iglesia del Señor en lo material, en el edificio. Y qué cosa tremenda, que cuando va a construir el templo, Dios le dice, no, tú no lo puedes hacer, lo va a hacer tu hijo. Pero entonces él profetiza antes de partir, pero no solamente profetiza, organiza el ministerio sacerdotal, de tal manera que cuando viene el Señor Jesús todavía está el sistema organizativo de los sacerdotes que había dejado David. Por eso cuando nació Zacarías, se le fue anunciado el nacimiento de Juan, dice, cuando le llegó el turno, ¿qué turno? El turno que había dejado David. Qué tremendo, 1000 años había durado aquella organización. Pero tenemos el ejemplo de Aarón, usado para frenar la ira de Dios cuando agarra el incensario allí en Números 17. Y la misericordia de Dios se extiende para aquellos que estaban siendo juzgados. Pero había fracasado. Aarón había fallado de hablar contra Moisés, había fallado de hacerle el becerro. Pero ¿qué pasó? Dios lo restauró y Dios lo usa. ¿A quién Dios lo usa? Dios lo usa a Elías, Dios lo usa a David, Dios lo usa a Aarón, y también lo usa a Pedro y a Juan Marcos, a cada uno de ellos. Todos ellos fracasaron, todos ellos de una o de otra manera han fallado. A tal manera, Juan Marcos, que cuando Pablo está terminando su ministerio y que él mismo lo había rechazado para que no vaya en su segundo viaje misionero, ¿qué le dice? Que se lo enviara, porque él era muy útil, había pasado de un estado de fracaso a un estado de utilidad, a un estado de bendición. Dios siempre sale al encuentro para ayudarnos, Dios sale al encuentro para restaurarnos, para hacer de nuestra vida una vida útil. Pero debemos, sobre todas las cosas, reconocer que hemos fallado. Y después de reconocerlo, debemos confesarlo.
y debemos apartarnos, debemos unirnos en comunión con Dios y con la iglesia, debemos crecer y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Son procesos importantes para que lleguemos a ser útil para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios, su gloria, te llene, que su gloria pueda usarte. Es mi deseo de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.